No se puede dejar morir a la gente en el mar, que es lo que se está haciendo. Ante la reiterada vulneración de los derechos humanos, es la sociedad civil la que tiene que alzar la voz. Vale, lo vemos, que no lo pierdan. Es que no tiene permiso para rescatar. Dice que es un transporte por mar de un elevado número de personas. Eso es todo mentira. El Aita Mari de la ONG Vasca Salvamento Marítimo Humanitario está bloqueado en el puerto de Pasaia, en Guipúzcoa. Porque esto es claramente una decisión política. Entonces nosotros seguiremos peleando. ¡Bolsa! 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 Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio. Devolverlos a Libia es devolverlos al infierno, ¿no? Yes, we spot a boat and we had a rescue with about 75 persons. Lo que se trata es de devolver a esta pobre gente a un puerto seguro. Espero que esto salga por las redes. Como os decía, lo que habéis visto ha sido una pequeña parte de una historia de 3 años y medio, donde nosotros teníamos como varios objetivos para contar en esta película, ¿no? Y queríamos que quedasen como muy claros cuáles eran nuestras intenciones, porque es un documental que tiene una funcionalidad o un objetivo como muy pedagógico de intentar contar, ¿no? La primera, y no por ello más importante, es bueno, yo creo que cuando vemos el problema que hay en general en el mundo o en general con el tema de las migraciones o en nuestro Mediterráneo, a veces creo que si lo ves en la tele te puedes abrumar, ¿no? Puedes decir, ¿qué hago yo frente a un problema tan gigante, ¿no? Te sientes como muy pequeñito y no sabes qué puedo hacer, ¿no? Y hay un montón de gente que hace, y aquí me consta que hay un montón, gente que echa una mano o que aporta su granito de arena, ¿no? Este es otro granito de arena más y que creíamos importante contarlo para crear como una especie de referente, ¿no? De decir, pues una gente normal y corriente de barrio, de un pueblo pequeño o costero, que podía haber sido el País Vasco, o podría ser Motril o Noruega o lo que sea, pues dijeron, ¿qué puedo hacer yo, no? Y mira, pues no tenían ni idea de cómo conseguir un barco y cómo transformarlo y lo hicieron, ¿no? Y yo creo que al final el cómo lo hacen, pero también el cómo le impiden hacerlo, habla mucho de la problemática que hay aquí, ya no solo de la realidad de la migración, sino también de la criminalización muchas veces de la gente que echa una mano y que intenta ayudar, ¿no? La segunda es una relación, el segundo objetivo que teníamos con el documental es dejar una cosa muy clara, que es que la gente no muere en el mar porque sí. La gente muere en el mar, primero porque está huyendo de una realidad que nos puede parecer que es muy lejana, porque viene de países que a lo mejor no sabemos dónde están en el mapa, que hablan quizá idiomas que desconocemos y de una historia o unas guerras que no tenemos ni idea, pero que existen y que no están tan lejos como queremos, como a veces parece en los medios de comunicación. Y la gente muere en el mar no solo porque huye de esas realidades, sino que la gente muere en el mar por decisiones políticas de nuestros políticos. La vía de Libia, la gente que sale de Libia, si miráis el mapa, es justo donde más se ensancha el Mediterráneo, es una ruta
que está hecha para que o te rescatan o mueres. Es que no hay otra opción. Estamos hablando de esa lancha que habéis visto negra, donde había 70 y pico personas. Son lanchas que tienen una autonomía de gasoil muy pequeña, que son muy frágiles, que a la mínima tempestad, si la tempestad que hemos visto al final en un barco como la Itamari, que es un barco pequeño, es horrible vivirla, imaginaros en una lancha así, ¿no? Entonces al final la gente muere porque no se le rescata, pero sobre todo porque no se le da vías seguras para emigrar. Y eso hay que tenerlo muy claro, porque a veces creemos que la gente muere por la climatología o por el azar de la vida. La gente muere por la dejación también de los gobiernos y de los políticos de hacer cosas, ¿no? Y la tercera cosa que queríamos contar es ese rescate, no tanto por el rescate en sí, sino por contar una pequeña parte de ese viaje, porque esto es una mínima parte del enorme viaje. Ahí lo había escuchado, gente que había salido de su país hace 2 o 3 años y que llegan a Europa y no tienen la panacea, no tienen el paraíso conquistado. Al revés, esto es otro paso más para conseguir papeles, para conseguir vivienda, para conseguir trabajo, para conseguir miles de cosas. Yo, cuando hay gente más joven que yo, que tampoco es que soy muy mayor, pero cuando hay más gente joven que yo digo que empatizar con lo que ha pasado, está pasando y pasará a esta gente, primero, por supuesto, un ejercicio de derechos humanos, ¿no? Y de empatía humana. Pero luego también es un ejercicio, creo, como otro método para intentar empatizar, si no es suficiente el de los derechos humanos, quizás de memoria, ¿no? Nuestras abuelas y nuestros abuelos cogieron una vez una maleta porque había una guerra, porque había hambre, porque había persecución, porque no tenían cómo ganarse la vida, y atravesaron todo un país y varios países y los Pirineos y el frío, y fueron a países de Europa, pero a veces fueron también a países de Latinoamérica y wow, creo que la memoria es muy importante también para entender y para empatizar, si no es suficiente el tema de los derechos humanos, ¿no? El decir que cualquiera, y ahora con lo de la guerra de Ucrania como un ejemplo más de las decenas de guerras que hay en el mundo, parece que como está más cerca, pues a veces que nos puede ayudar a entender que nos puede tocar a cualquiera, ¿no? Y que el posicionamiento de qué hacemos como sociedad es muy importante. Y luego al final, una de las cosas que queríamos dejar como muy claro es que el debate de la migración, y que hay muchos profesionales del mundo legal o del mundo de la cooperación, etcétera, etcétera, el debate de la migración en destino y cuando llegan es muy amplio y complejo. Pero aquí estamos planteando una cosa vital, que es a la gente no se le puede dejar morir en el mar, punto, ya está. Luego podemos entrar en discusiones, luego podemos entrar en cómo lo hacemos, en cómo nos gestionamos, en cómo nos organizamos y en cómo hacemos todo, pero a la gente no se puede morir en el mar. Ese bloqueo que nos generó el gobierno del barco durante mucho tiempo, que al final es como una guerra de desgaste, porque esto está financiado por dinero de la gente, con ayuda de la gente, con tiempo libre de la gente, te intentan desgastar para que te desanimes o para que te retires, pues ese bloqueo ya a nosotros nos parecía muy loco, ¿no? Lo que sale en ese momento la vicepresidenta diciendo es que no tienen permiso para rescatar no hay que pedir permiso para rescatar, es una obligación humana y legal, ¿vale? Porque el derecho del rescate en el mar es un derecho internacional.